Queridos conciudadanos, querido pueblo chiclayano, presente en esta noche, me siento orgulloso de que la juventud, padres de familia, niños y jóvenes estén con nosotros. Quiero manifestar una proyección de gran importancia para todos ustedes y que es importante también para los jóvenes de hoy en día. Quiero manifestar mi presencia como candidato a la alcaldía de Chiclayo. Sí, señores, y no estoy yo solo. También me acompaña con mi equipo selecto, exclusivo, hombres y mujeres capaces de lograr conmigo y con ustedes un cambio, una transformación en Chiclayo, porque lo necesita y porque es necesario. Queridos amigos, hermanos míos, conciudadanos presentes en esta noche, a ti, amigo, que me escuchas y que me ves, te invito a que participes con nosotros al cambio de la transformación que Chiclayo necesita. Un movimiento nuevo, movimiento de integración provincial Chiclayo, que esta noche está con ustedes. Los invito a participar de una manera especial, portando sus ideas, firmando los documentos y haciendo hincapié en sus conocimientos basados en la instrucción de la escuela, la universidad y otros estudios. Todos juntos somos parte de un pueblo que con tradición ha ido creciendo y que lamentablemente está decayendo por las malas autoridades que generan corrupción y por supuesto ese resultado es el caos total. Venimos nosotros con algo diferente, motivados a ser mejores y que nuestras calles, nuestras ciudades se vean embellecidas no solamente con adornos o paredes o colores, sino también junto con la naturaleza y el esplendor de la belleza natural. Amigos míos, queremos una ciudad organizada en donde el hombre y mujer, donde los niños puedan caminar y disfrutar de una hermosa ciudad, de unas hermosas calles que nosotros tenemos, con los proyectos que nosotros venimos dando día a día a conocer a ustedes y que justamente en esta noche vamos a lograr juntos una ciudad grande, fortificada, llena de emoción y esplendor, porque es necesario. Juventud, anímate, prepárate, porque ahora es parte de tu trabajo mantener el lineamiento del desarrollo emocional, cultural, educacional, de salud, recreación y deporte. Venimos con un grupo selecto, capaces de resolver cuestiones de gran importancia, y no solamente acá en Chiclayo, sino gente del extranjero que va a venir también junto con nosotros en esta semana para realizar proyectos de innovación cultural, intelectual y de desarrollo progresivo para nuestra ciudad de Chiclayo. No solamente Chiclayo, sino a nivel regional, nacional y con proyecciones del extranjero, proyecciones educativas, proyecciones culturales y por supuesto todos ustedes son bienvenidos porque somos una familia, somos parte de una ciudad, somos parte de una vivencia que día a día vamos transcurriendo en el conocimiento. Lamentablemente, no nos podemos dejar caer por los infortunios o argumentos o comentarios de otras personas. No, seamos capaces de idealizar nuestros conocimientos y de mantener en alto nuestro ideal de liderazgo, de servicio. A ti, amigo chiclayano, ahora nos toca seguir adelante. Y eres tú, parte de nuestro equipo, eres tú, el hombre, la mujer, el niño, que con su idea, sus conocimientos y su anhelo de buscar un nuevo Chiclayo sea fructífero cada vez más. Yo te invito a que estés con nosotros, sé parte de nuestro equipo, bienvenido seas. ¡Viva Chiclayo! ¡Viva Lambayeque! ¡Viva el Perú!